Vamos a explorar el papel de los pueblos originarios en las guerras de independencia. Es un error considerar a todos los indígenas como un solo bloque, porque todos tenían circunstancias muy diferentes. Para unos lo más conveniente era pues no hacer nada. Para otros, en cambio, pues fue su mejor opción ser realistas y para otros fue su mejor opción ser independentistas. Lo que es absolutamente constante es, uno, que la resistencia indígena fue constante durante toda la colonia. En un sitio o en otro era constante. Nunca hubo un tiempo de paz. La resistencia también se produjo con innumerables rebeliones de verdad, o sea, rebeliones armadas. Incluso, pues aunque los indígenas no tenían otras armas más que sus herramientas agrícolas y palos, piedras y unas lanzas que en resumidas cuentas eran palos afilados. Siempre estas rebeliones fueron aplastadas con una crueldad y una violencia absolutamente desproporcionadas. La Guerra de la Independencia tuvo muchos elementos que podemos considerar como precursores. Sin embargo, desde el punto de vista de los pueblos originarios, hubo unos precursores bastante claros de la independencia, que fueron las grandes rebeliones de 1780 aproximadamente de Túpac Amaru II y Túpac Katari, que tuvieron lugar en el virreinato del Perú. Fueron unas rebeliones que sorprendieron mucho al gobierno. Uno, por el tamaño de la rebelión, que ya no eran pues unos pocos centenares de indígenas enfadados en un sitio o en otro, sino que fueron decenas de miles que combatieron con una enorme ferocidad y que mostraron con su conducta que tenían un odio y un resentimiento guardado contra los españoles absolutamente asombroso. Es evidente que no buscaban, no decían, no hablaban expresamente de la independencia, pero también es evidente que semejante rebelión contra la autoridad era efectivamente algo que ya estaba anunciando, preanunciando lo que se estaba viniendo encima, que era pues los deseos de independencia de todo un pueblo. Estas rebeliones fueron derrotadas y la brutalidad de la represión, que fue absolutamente salvaje. En la imagen tenemos, por ejemplo, pues la ejecución de Túpac Amaru. Pues la brutalidad de la represión fue un factor importante para que los nativos, en general, los nativos de la región del virreinato del Perú, pues quedaran como bastante aterrados y escarmentados de lo que podía llegar a sucederles. Por supuesto que bastantes indígenas fueron realistas y fueron voluntariamente, no me estoy refiriendo simplemente a los que reclutaban a la fuerza, sino que hubo pueblos indígenas que consideraron que su mejor opción, lo que más les convenía, era ser realistas, luchar del lado del rey en contra de la república. Por ejemplo, los mapuches al sur se unieron a la república, a los realistas, porque temían, y con toda la razón, que la república no respetaría los acuerdos de independencia que ellos habían arrancado al rey tras muchas guerras. Los mapuches vivían prácticamente como un estado independiente, hacían lo que querían y solamente pues habían hecho algunos acuerdos sobre aceptar que llegaran misioneros y poca cosa más. Y esto lo habían logrado tras unas guerras en las que los españoles no pudieron vencerlos. Claro, los mapuches dijeron, pues sabes que si ganan los de la independencia, a lo mejor esto no va a poder continuar. Y tuvieron razón. En el sur de Colombia, en Pasto, los nativos pastuzos se sublevaron contra la República en dos ocasiones, por lo menos, y de allí fue el famosísimo Agustín Agualongo, que es el único nativo al que la leyenda rosa recuerda, cuando dicen de una forma falsa que todos los indígenas eran realistas. Cuando la leyenda rosa habla del papel de los indígenas
en las guerras de la independencia, se les olvida un nombre muy famoso, que es un indígena muy importante, un cacique relacionado con la alta aristocracia incaica, que se llamaba Mateo Pumacagua Inca, y que este hombre había llegado a tener el grado de brigadier, que significaba general, que se lo había concedido el virrey por los méritos que había tenido en luchar, entre otros, contra Tupac Amaru II y otros rebeldes que hubo en algunas ocasiones. Pues este hombre, al final de su vida, ya con 74 años, se unió a los patriotas y murió decapitado, cuando lo derrotaron, obviamente. Era un hombre de una importancia fundamental y un hombre muy respetado, muy rico y con muchísimo prestigio. Tampoco nos quieren recordar, por ejemplo, al nombre de Basilio Auqui, jefe de los morochucos, que también a una avanzada edad, con 75 años, formó un escuadrón de caballería para luchar contra los realistas, cuando por último le derrotaron y le asesinaron de una forma muy cruel, obligándole a presenciar la muerte de su mujer, sus hijos y sus nietos. Sus últimas palabras fueron: sí, valió la pena. Adiós libertad, adiós amado Perú, adiós Cangallo querido. Cangallo era su pueblo nativo y es el hombre que aparece en la ilustración de aquí al lado. Tampoco se quieren acordar del nombre de Ventura Calamaki. Ojo, no es un error, no es una falta de ortografía, va con doble C, Calamaki, que era una panadera ayacuchana, pues una mujer que apoyó, fomentó la rebelión de las mujeres en apoyo a Mateo Pumacagua, del que ya acabamos de hablar. Y con este apoyo fueron prácticamente las mujeres las que tomaron la ciudad de Huamanga. Luego, aproximadamente unos 4.000 indígenas protagonizaron la rebelión de Huánuco, animados por la cercanía del ejército del Inca Castelli, que había partido de Buenos Aires y estaba operando en el Alto Perú. Otro día hablaremos del Inca Castelli, que es un hombre que vale la pena mencionar. Claro, ante a pesar del miedo que tenían ya los indígenas después de haber visto la brutal represión que se hizo con Tupac Amaru, pues hubo algunos como estos que se animaron al ver que acudía un ejército libertador. Lo que ocurre es que no llegaron a tiempo y al final pues sucumbieron de una forma muy cruel ante el ejército realista, que derrotó a cosa de unos 4.000 indígenas que iban básicamente armados con palos y piedras. Si tenían 3 o 4 armas de fuego ya debía ser mucho, mientras que los realistas acudieron incluso con cañones. Después, bueno, pues hubo la consiguiente matanza y castigos realmente feroces, brutales, porque lo que querían era sembrar el terror entre esa población para que nunca más se volvieran a levantar. Para vergüenza de los defensores de la leyenda rosa, la lista de indígenas patriotas es absolutamente interminable. Los nativos guaraníes fueron una parte importante de la tropa del regimiento de granaderos a caballo fundado por San Martín. Apellidos como Chepoyá, Abiyú, Guayaré, Abayá, Guaychá, Purey, Guaycurarí, Cuzú, Areguatí, salidos de los partes del regimiento, son testimonio del protagonismo de los indígenas en la unidad militar más famosa que tuvieron los libertadores. En la ilustración que acompaña esto vemos, es un cuadro en donde se ve la primera acción militar de esta tropa del regimiento de granaderos a caballo, en la que el que está caído en el suelo es precisamente San Martín, que en esos momentos no era todavía general, era coronel, y que, bueno, iba a ser atacado por la infantería enemiga y un sargento se interpuso recibiendo el bayonetazo que iba dirigido hacia su jefe, el sargento Cabral,
que no era indígena, sino que era o mulato o afroamericano. Pero bien, lo que nos da esa idea es que el pueblo se había prestado como voluntario para formar parte de esta unidad de élite que sobresalió en toda la campaña de la independencia de Sudamérica. O sea, estos valientes llegaron incluso a combatir en lo que hoy día es el Ecuador y en toda la liberación del Perú, etcétera, etcétera. Fueron realmente unos combatientes absolutamente asombrosos estos indígenas guaraníes. La lista, como digo, de indígenas patriotas es absolutamente interminable. Eh, para ir terminando de todas formas esta exposición, no se puede olvidar, no se puede dejar de lado la mayor masa de indígenas que recorrieron esa dolorosa ruta del patriotismo en México, respondiendo a la llamada de don Miguel Hidalgo para echar a los gachupines de su amada tierra. Evidentemente era una ruta muy dolorosa porque ellos pusieron el mayor número de bajas que existió. Hay que recordarlo, eran personas que no tenían instrucción militar, que no tenían armamento, que no tenían prácticamente nada, lo único que tenían era ganas de terminar con el yugo que suponía la colonia española. Eso era lo que querían hacer. La resistencia indígena seguía en pie y este pueblo indígena pues luchó de una forma absolutamente espectacular. Campesinos armados con palos y piedras fueron capaces de derrotar con enormes sacrificios todo lo que se les enfrentara hasta plantarse en las afueras de la Ciudad de México con una tropa improvisada de al menos 80.000 indígenas, que si lo piensas bien es una cifra absolutamente increíble, es alucinante. 80.000 personas era más población que la mayoría de las ciudades. O sea, había muy pocas, pero bueno, muy pocas, debería haber una o dos ciudades que tuvieran ese número de habitantes en la colonia. Pues 80.000 indígenas se plantaron a la entrada de la Ciudad de México. Bueno, al final esto tuvo otro desarrollo que ya lo hemos hablado, pero no es de este momento. Pero lo que quiero decir, y con esto queda absolutamente evidente, es que la leyenda rosa miente una vez más al decir que los nativos fueron leales al rey. La mayoría, las grandes masas de nativos lucharon por la patria y por la independencia. Por último, y con esto termino, quiero dar el testimonio de un virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, que escribió en un libro que se llama La memoria militar del general Pezuela. En su página 43 va a hacer una cita que la voy a leer enseguida, que es: la disciplina no la conocían. Raro era el que sabía hablar castellano, excepto los pocos limeños y de Arequipa que habían. Todos los demás la lengua india. No comían en rancho, ni era posible hacerlos a este uso, porque los más de ellos tenían sus mujeres o mexas siempre al lado, sin podérselas quitar, so pena de desertarse infaliblemente. Los indios aborrecían al soldado, al oficial y a todo lo que era del rey, porque por el contrario servían de balde con sus personas u víveres a los de Buenos Aires. Les servían fielmente de espías y sabían de la posición y movimientos del ejército del rey. Pues aquí lo tienes, un general que lo conoció de primera mano, porque con mucha frecuencia los nativos que luchaban en las filas realistas eran reclutados a la fuerza o eran reclutados por dinero, simplemente. Pero era una gente que su corazón no lo tenían en el lado realista y que a la menor oportunidad o desertaban o hacían de espías de los patriotas. Está clarísimo. Es evidente la mentira permanente que tiene sobre este tema la gente que defiende esa absurda leyenda rosa. Seguiremos hablando, cuídate y hasta pronto.